Entonces vamos a comenzar con esta pequeña aportación de esta noche en la que vamos a tocar un tema muy interesante, yo creo que para todas nosotras, porque siempre se hace esta pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto le puede la mujer testificar acerca de la fe en el Mesías? ¿Hasta qué punto puede la mujer compartir? ¿Hasta qué punto puede la mujer ejercer algún cargo prominente, algún liderazgo? Generalmente, pues cuando estamos dentro de grupos, sobre todo cristianos, y incluso otros, judíos reformistas, etcétera, muchos otros grupos, siempre con esta influencia del feminismo, pues se toma la postura de que la mujer puede llegar a estar por encima del hombre en un sentido de liderazgo, en un sentido de autoridad. Y pues bueno, a través de las escrituras vamos a ir encontrando varios testimonios de varias mujeres que sirvieron, que fueron ejemplos incluso en la fe que hemos estado aprendiendo. Pero vamos a ver de qué forma lo hicieron, vamos a ver de qué forma fueron usadas por el Padre, y por supuesto ese va a ser el modelo que nosotras tenemos que seguir para que también, si así lo quiere el Eterno, podamos nosotras ser usadas para servirle. Y vamos a ver a las mujeres. Recuerden que estamos en una serie, y bueno, les comento a las que no han tenido la oportunidad de acompañarnos anteriormente. Estamos en una serie dentro de la serie Mujeres de la Biblia. Estamos en una pequeña serie que se llama Mujeres transformadas por Yeshua. Ok, bueno, Iraya ya tiene por aquí una duda y esperamos que se aclare a lo largo de la exposición. Y bueno, dentro de esta serie de las mujeres transformadas por Yeshua, pues hemos mencionado mujeres que tuvieron un encuentro directo con él, un contacto directo con él, que a través de sus circunstancias, sus vidas fueron transformadas, fueron cambiadas, y fueron mujeres que incluso comprendieron la fe que se les estaba siendo predicada, porque recuerden que en ese entonces pues no es como hoy en día, ¿no? Que el conocimiento del Mesías y del Nuevo Testamento pues es conocido prácticamente por todos lados de una forma u otra. Recordemos que esa época pues era una época en la cual el judaísmo era la religión central en Judea, desde donde salió el mensaje del Mesías. Pero recordemos que dentro de todos esos creyentes judíos, descendientes de Abraham, pues hubo muchos que se cerraron a la manifestación majestuosa del Hijo de Elohim por causa de esas tradiciones y por causa de todas esas enseñanzas de hombres que ya se habían estado predicando anteriormente. Y gracias a esa religiosidad, dijo Yeshua, no pudieron comprender el día de su visitación. Sin embargo, sabemos que hubo muchos otros hombres y mujeres que creyeron en el mensaje que les fue predicado, que les fue anunciado, algunos directamente a través de Yeshua, otros a través de sus enviados, los 12, otros a través de los 120 y así sucesivamente, los 70, los 120. Siempre hubo creyentes que comprendieron ese misterio que fue revelado con Yeshua, que estaba de alguna forma manifiesto en la Torá y los profetas, en los salmos, y gracias a ese testimonio que recibieron pudieron ellos, hombres y mujeres, compartir la buena nueva. Y bueno, vamos a ver algunas mujeres que hicieron esto, y también vamos a ver cómo la mujer nunca fue excluida. Vamos a ver, a pesar de ciertas afirmaciones de Shaul, de Pablo, conocido como Pablo, que también vamos a analizar. Vamos a ver que a pesar de esas afirmaciones, como la típica y más usada por muchos grupos y sobre todo por el machismo, cuando dice la mujer calla en la congregación, vamos a ver que esa afirmación, esa instrucción que él dio a las congregaciones que pues estaban teniendo bastante... no tenían orden, en sus reuniones, vamos a ver que tiene una razón y un propósito. Y vamos a ver que no precisamente es el parámetro que tenemos que utilizar para decir que la mujer tiene que permanecer completamente en silencio, de una forma denigrada, de que no pueda compartir de lo que haya recibido. Vamos a ver
en varios textos que les tengo por acá, que espero que todas puedan ver bien en su pantalla. Díganme si está muy pequeña la letra, lo puedo acercar un poquito más. Si está bien, espero que puedan acompañarme con estos textos. Sí se ve bien, ok. Dice en Lucas 8:1, fíjense. Ok, dice, aconteció después que Yeshua iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino del Eterno, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, Miriam, que se llamaba Magdalena o de Magdala, de la que habían salido 7 demonios, Johanna o Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí vemos que habían mujeres que creyeron en el mensaje que estaba anunciando Yeshua y sus enviados, que comprendieron de qué se trataba ese mensaje, porque recuerden que hubo siempre una controversia muy fuerte entre los religiosos. Recuerden cómo llegaban con Yeshua y lo cuestionaban porque no creían que él fuera el hijo el Mesías que estaban esperando, el hijo de Elohim. Recuerden que ellos estaban esperando una manifestación distinta del Mesías. Recuerden que ellos lo que querían era ver a un Mesías tipo David, que se la pasara luchando contra sus enemigos y que sojuzgara al imperio romano y que pusiera al imperio por debajo de sus pies para que reinara 1000 años. O sea, realmente esto es algo que ya se venía enseñando desde hace siglos y muchísimo tiempo atrás. Entonces, eso que ellos estaban esperando por las interpretaciones de hombres, interpretaciones rabínicas, obviamente no era lo que el Eterno estaba disponiendo, no era lo que el Eterno había preparado de antemano, y hubo mujeres que sí lo entendieron. Hubo hombres también, por supuesto, muchísimos, pero hubo familias enteras. Hubo mujeres también que dice aquí en el verso 3, le servían de sus bienes. Mujeres que no solamente le creían, aceptaron, sino que le servían de la forma en que ellas pudieran, ya sea quizás, como dice incluso en Hechos, que las mujeres servían preparando los alimentos para que los apóstoles pudieran dedicarse solamente al estudio y a la oración. Les servían de lo que ellas tenían, con lo que ellas podían. Voy a darle la bienvenida a las que están entrando, Rosemary y María Luisa. Bienvenidas, muy buenas noches. Y bueno, les tengo otro texto por acá en Lucas 23:47. Dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio majestad al Eterno, diciendo, verdaderamente este hombre era justo, hablando de Yeshua cuando fue sentenciado. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. O sea, muchas personas de verdad sintieron esta carga, este gran peso de lo que habían hecho, de cómo habían pedido la muerte de este hombre que era justo. Y verdaderamente se dolieron porque nunca encontraron ninguna falta en Yeshua, jamás. Sin embargo, pues sabemos que era voluntad del Eterno que todo esto ocurriera. Dice en el verso 49, dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hubo mujeres que le habían seguido a Yeshua, no solamente los 12, y no solamente varones estaban al servicio del Mesías, no solamente ellos, también mujeres les estaban sirviendo, mujeres le estaban siguiendo, y vamos a ver que mujeres estaban anunciando también la buena nueva. Fíjense, me brinqué por ahí un poquito, Lucas 23, en el verso 54, dice, era día de la preparación, estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Esto fue ya cuando lo estaban poniendo en la tumba. Ellas, las mujeres que le estaban siguiendo hasta la muerte de Yeshua, le siguieron. Fíjense qué interesante. A mí, yo cuando leí esto me acordé de Kefa cuando negó a Yeshua. ¿Se imaginan los hombres? Bueno, hubo hombres que le negaron, que se escondieron, que se fueron porque sabían que la persecución podía caer también contra ellos. Obviamente hubo otros que no, pero incluso hubo mujeres valientes que permanecieron hasta la tumba. Fueron más débiles los hombres. Algunos hombres fueron más débiles. Ahora, no quiero, y de antemano lo comento, antes de continuar, porque lo hubiera dicho al principio,
No quiero que esta aportación vaya a ser un estímulo para que vayamos a sacar ese ego feminista y digamos, nosotras también podemos y nosotras también queremos sobresalir y nosotras también queremos hacer lo que hacen los hombres y al rato terminemos en el mismo embrollo que hay hoy en día en la sociedad, por la cual familias enteras se destruyen a diario porque la mujer simplemente, como dicen, se monta en su macho y si no quiere, no quiere, y aunque nos divorciamos y muchos detalles que se dan, familias destruidas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que todas sabemos de lo que hablamos, ¿no? No es el propósito del estudio. El propósito del estudio es primeramente darnos cuenta de nuestro papel como creyentes, de cómo el Eterno nos puede usar para compartir de lo que Él nos ha dado, con orden, con respeto, con recato, porque se puede, y para que esto nos pueda servir no de estímulo feminista, sino de motivación a continuar testificando, a continuar, y no solamente testificando como al estilo predicadoras, con nuestras vidas, simplemente con nuestro testimonio, simplemente con cómo nos comportamos con nuestro prójimo a nuestro alrededor, simplemente con cómo tratamos a los demás. O sea, ni siquiera a veces, incluso hay una frase por ahí muy interesante que dicen, cuando quieras conocer a alguien, no escuches lo que dice, mira lo que hace. Entonces, es interesante que muchas mujeres pudieron tener esa perseverancia y ese valor cuando algunos hombres no la tuvieron en ese momento, porque obviamente se invadieron por la preocupación, por el temor de que fueran a ser perseguidos y fueran a terminar igual que el Mesías. Finalmente sabemos que, por ejemplo, poniendo este caso de Kefa, finalmente murió de la misma forma que el Señor. Entonces, y bueno, casi de la misma forma, ¿no? Y yo creo que parte de eso fue precisamente la negación que él hizo. Así que, bueno, estas mujeres permanecieron hasta en la tumba, estuvieron ahí, le sirvieron incluso, entre comillas, muerto, le sirvieron con ungüentos para ungir su cuerpo. Fíjense en el verso 56, Lucas 23:56, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, en Yom Rishon, muy de mañana, vinieron al sepulcro y trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Yeshua. Iban a entrar para ungir su manto, todo como estaba envuelto, y no lo encontraron. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Por eso les digo, entre comillas, a un muerto les sirvieron. Y dice en el verso 6, 24:6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea puesto en el madero y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran Miriam de Magdala y Juana y Miriam, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Pero levantándose Kefa corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué privilegio, de verdad, que el Eterno haya permitido que fueran mujeres las testigos oculares del gran milagro de la resurrección del Mesías. Y que fueran no solamente testigos de este milagro tan grande que el Eterno hizo al devolverle la vida a su Hijo, sino que además fueran ellas las portadoras de esta noticia y la llevaran a los 11. Yo creo que eso es un indicio de muchos que vamos a analizar, que el Eterno realmente no ha relegado a la mujer en sus propósitos. Lamentablemente muchos utilizan algunos pocos pasajes de la Biblia mal interpretados
para decir que el Eterno es un machista, ¿cómo se llama esta palabra que usan también de Shaul? Ya se me olvidó, pero que es aparte de machista, misógino. Que es un misógino, gracias. O sea, de veras que ya se aprovechan de pocos textos mal interpretados para hablar cosas que no entienden, cosas que realmente no son verdad, para malinterpretar y torcer las escrituras y quitarle valor a la palabra. Pero en realidad, el Eterno siempre ha tomado en cuenta a la mujer, y no solo la ha tomado en cuenta, la ha hecho partícipe del mensaje, la ha hecho portadora del mensaje y la ha hecho testimonio del mensaje. Así es, lo usan en contra de la mujer en general, ¿no? Bueno, vemos en Hechos 1:12, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Kefa y Jacob, Johanán, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con Miriam, la madre de Yeshua, y con sus hermanos. La mujer siempre fue partícipe de tiempos de oración, siempre fue partícipe de tiempos en que el cuerpo del Mesías que estaba siendo edificado en ese momento pudiera fungir como parte de esas piedras vivas. La congregación del Mesías no es solamente de hombres. Recuerden que a través de Shaul el Eterno dijo que ya no hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos somos uno en el Mesías. El Eterno no está viendo ni categorías, ni carteras, ni casas bonitas, ni tampoco nacionalidades, linajes, masculino, femenino. Él simplemente ve almas. Somos almas que fuimos creadas por parte del Eterno, que tenemos una misión, un propósito en este mundo, que ocupamos un recipiente que es nuestro cuerpo, masculino o femenino, pero que finalmente delante del Eterno nos ve Él como sus hijos, independientemente seamos hombres o seamos mujeres. Todos somos parte de un mismo propósito y todos tenemos la misma oportunidad de ser partícipes de ese mensaje que Él nos ha permitido conocer. Entonces, hombres y mujeres creyentes participaban cuando siempre estaban en ruego y en oración, como dice aquí en Hechos 1:14. Luego dice en Hechos 5:12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Fíjense qué interesante, por la mano de los apóstoles es que se hacían muchas señales y prodigios. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los exaltaba grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. No sé ustedes qué opinan, pero yo creo que si verdaderamente el Eterno tuviera algo en contra de la mujer, o si el Eterno su propósito fuera el menospreciar a la mujer, menospreciar su participación, o de no tomarla en cuenta simplemente, pues hubiera dicho como en otros textos, y crecía el número de creyentes que se añadían, o cada vez más judíos creían, como dicen algunos otros versículos. Aquí está especificando que crecía el número de creyentes, tanto de hombres como de mujeres. Ambos eran parte del mismo mensaje que se estaba anunciando. Dice luego en Hechos 8:9, dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder del Eterno. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino del Eterno y el nombre de Yeshua el Mesías,
se bautizaban hombres y mujeres. ¿Ustedes no creen que si la mujer no tuviera importancia dentro del mensaje, no creen que solamente se hubieran bautizado a los varones? O que aquí dijera y se bautizaban varones. O se seguían bautizando hombres, como dice aquí, se bautizaban hombres. Se especifica también que tanto hombres como mujeres, y seguro que familias enteras, ¿no? Seguro que incluso hasta niños, jóvenes, ancianos, o sea, todos somos y todos son parte del mismo mensaje. Después dice en Hechos 21:5, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta afuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. No era un ministerio varonil, no era un ministerio machista, era un mensaje que se estaba dando a todas las familias enteras, a mujeres, a hijos, a varones. Y todos juntos oraron. Dice en el verso 6, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista que era uno de los 7 posamos con él. Y fíjense bien en el verso 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Cuando hablamos de mujeres profetizas, ¿de quién nos acordamos? ¿Ustedes de quién o de quién se acuerdan? Débora. De Débora, ¿verdad? Es la más común. Más sobresaliente profetiza, ¿no? O la más sobresaliente, o la que más se predica, la que más se conoce, de la que más se habla en cuanto a mujeres profetizas. Vamos a ver que hubo varias. Pero fíjense, tenía 4 hijas que profetizaban. El Espíritu del Eterno no solamente se estaba posando en los 12 para hacer maravillas, señales y prodigios. El Espíritu y la revelación del Eterno también se estaba posando en las mujeres. ¿Cómo creen ustedes que eran estas 4 hijas? ¿Cómo creen que profetizaban? ¿Qué creen que hablaban? ¿Ustedes creen que eran de esas típicas mujeres pastoras y profetizas de hoy que conocemos que se paraban en medio del monte y se ponían a gritar, vengan todos, yo les voy a enseñar la buena nueva y con mucho entusiasmo, ¿no? ¿Cómo creen que ellas profetizaban? Yo creo que el Eterno les daba la palabra para que lo hicieran. Así es, completamente, o sea, el Eterno les daba la palabra, eran instrumentos, hablaban la buena nueva de Yeshua, eran instrumentos del Eterno. ¿Cómo sería su forma o su estilo, digamos, cómo profetizaban? Con todo orden y amor, así es, dice Lupita. ¿Ustedes creen que ellas se paraban y les hablaban a las masas y las atraían hacia ellas? Yo, personalmente, pienso que primeramente, estas mujeres con las personas con las que se rodeaban, eran utilizadas teniendo a su padre, que era Felipe, como su autoridad, teniéndole el respeto a su padre, seguro que se les confería la palabra para que ellas entonces pudieran anunciar lo que se les estaba siendo revelado. Yo no creo que ellas con autoridad se pararan así nada más y empezaran a exponer su prédica. Yo creo que ellas tenían orden y tenían recato, porque es muy importante. La mujer puede ser usada, puede ser usada de muchísimas formas por parte del Eterno, pero siempre en esas formas, una de las demostraciones que yo creo que dejan a notar que esta mujer verdaderamente o estas mujeres estén siendo usadas por el Eterno, es que precisamente no traen o no atraen la atención a ellas mismas. ¿Cuántas mujeres hemos conocido dentro de cualquier sistema que quieran? Yo particularmente pues hablaría del cristianismo porque es lo que conocí. Pero ¿cuántas mujeres hemos conocido que son elogiadas, que son alabadas, que son exaltadas, que incluso llegan a caer en problemas morales porque solamente están atrayendo la atención a ellas mismas? Mujeres guapas, mujeres que además del conocimiento son bonitas y al rato atraen la atención a su persona por su conocimiento, por su carisma, por su carácter, por lo que ustedes quieran.
y al rato incluso terminan siendo ellas el punto de atracción, y las profetiza por acá y la pastora por allá, y a veces ni siquiera hablan lo que dice el Eterno. A veces ni siquiera están siendo usadas verdaderamente por el Padre. ¿Qué hacen muchas de ellas? Pues se aprovechan de la generosidad y de la buena voluntad de la gente para sacar dinero, ¿verdad? Y a muchas nos consta. Y en cualquier sistema, incluso ni siquiera hablando religiosamente, en cualquier otro ámbito. La mujer, cuando atrae la atención a sí misma, finalmente es ella la protagonista y es su ego el que está funcionando y no el espíritu del Eterno a través de ella. Dice Isela, como dice la palabra, mujeres de espíritu afable y apacible. Así es. Mujeres que se sujetaban a sus autoridades. Recordemos por qué nosotras como mujeres seguimos el consejo de Shaul cuando dice que la mujer cuando ora o cuando profetiza tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza. Dice que es deshonroso para la mujer que ore sin la cabeza cubierta. Ya hemos hablado en el tema del recato, del tzeniut, la razón de por qué la mujer tiene que cubrir su cabeza, no su cabello, sino tener en su cabeza señal de autoridad, porque siempre la mujer habiendo sido el instrumento, sí, aún siendo soltera por causa de los padres, porque aún siendo soltera las mujeres pues estamos sujetas a una autoridad que son nuestros padres. Y si no tenemos a nuestros padres por alguna razón de que o no sean creyentes o ya no estén con nosotros, finalmente pues nuestro respeto es delante del Mesías y por consecuente delante del Padre. Entonces es una señal, es una señal visible de que estamos sujetas a una autoridad, de que no somos autónomas y de que no estamos hablando nuestras propias palabras, porque así como el Mesías dijo, mis palabras que yo hablo no son mías, así la mujer también tiene que estar sujeta a su autoridad y hablar palabras verdaderamente que vayan en armonía con la Escritura. También dice, como dice aquí Rosemary, por causa de los ángeles, así es. ¿Por qué? Porque la mujer, recordemos que en un tiempo pasado, los ángeles vieron hermosas a las mujeres y las tomaron para sí y pecaron con las mujeres. Pero una mujer que se mantiene en el orden y en el recato, que se cubre su cabeza cuando ora, cuando profetiza, entonces tiene esa señal que le impide ser portadora de esa llamada de atención hacia no solamente los hombres, sino incluso, como dice la Escritura, hacia los ángeles. O sea, una mujer que se está manteniendo dentro de este recato no puede atraer la atención a su persona, a su físico, a su apariencia, ni siquiera por su intelecto, ni conocimiento, ni espiritualidad, ni nada. ¿Por qué? Porque está sujeta a una autoridad, ¿sí? Y finalmente, lo que iba con la cobertura de la cabeza que les comenté, ya vimos por ahí en los estudios pasados, si lo quieren checar, esto demuestra un orden, esto demuestra un respeto. La mujer que hace eso está demostrando un respeto. ¿Por qué? Porque la mujer, de hecho lo dice Shaul, que no fue el hombre el que pecó primero, sino la mujer. La mujer fue la que fue el instrumento para introducir el pecado a la humanidad. Lamentablemente, ¿no? Pero finalmente, así el Eterno lo permitió que sucediera, porque eso es algo que seguro no se le salió de su control, ¿verdad? Eso es algo que pasó y que hoy en día tenemos nosotros que seguir ese orden en el que nos dice Shaul, primeramente está el Padre, debajo del Padre está el Hijo, sujeto a su voluntad. Debajo del Hijo está el varón, sujeto a la voluntad del Hijo. Debajo del varón está la mujer, sujeta a la voluntad de su esposo. Y obviamente ya, por consecuente, debajo de la mujer y debajo del varón están los hijos, sujetos a la voluntad de sus padres. Entre tanto que están bajo su cobertura. Ya después, obviamente, y metiéndonos a lo mejor a otro tema, ya cuando la mujer pasa a tomar esposo, o cuando es tomada por esposa, esa autoridad se le confiere al marido, y entonces ya el marido es responsable de la mujer en todos los aspectos. Bueno, entonces, finalmente estas doncellas, cuatro hijas doncellas que profetizaban, seguramente lo hacían en el espíritu correcto, con la voluntad del Padre. Dice en Hechos 17:1, dice, pasando por Anfípolis, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos.
Y Shaul, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos o les expresó y se armó ahí todo el debate, ¿verdad? De realmente quién era el Mesías. Dice en el 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Yeshua, el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo os anuncio, decía él, es Yeshua el Mesías, es el Mesías que estábamos esperando. Dice en el verso 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Shaul y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Mujeres también se añadieron y siguieron a Shaul. Inmediatamente, dice en el verso 10, los hermanos enviaron de noche a Shaul y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Incluso mujeres que eran parte de algún estatus social prominente, incluso y ellas, y fíjense, griegas, mujeres que seguramente o posiblemente no tenían ninguna conexión en cuanto al linaje al pueblo de Israel, o incluso muchas de ellas que habían sido o que venían de familias que habían sido que se habían mezclado entre los griegos, que se habían mezclado entre las naciones y que ya se habían asimilado de tal forma que ya se habían convertido en griegos, que ya eran griegos, y que incluso estas mujeres que habían perdido su linaje o que realmente tal vez no tenían un linaje, incluso ellas se convirtieron. O sea, no podemos excluir ni siquiera mujeres gentiles en la participación del mensaje de la buena nueva. Y ahí entramos muchas de nosotras, ¿verdad? Porque imagínense si para esa época ya por causa de los exilios ya se habían asimilado muchos creyentes o muchos hebreos ya se habían asimilado con otras naciones y ya para esa época ya habían generaciones ya de asimilados. Imagínense hasta nuestra fecha, hasta nuestra época, cómo ya este linaje ya pues ya ni existe, realmente ya se mezcló entre todas las naciones, ya nadie puede decir yo vengo de y mostrar su genealogía intacta solamente hebrea, ni árabe, ni nada, o sea, realmente ya ha habido mucha mezcla. Entonces, finalmente, incluso mujeres que no eran de linaje fueron añadidas al mensaje. Vamos a ver a una mujer llamada Lidia, que también es un testimonio del servicio al Mesías y del servicio a los apóstoles. Dice en Hechos 16:11, zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba o que exaltaba o que servía al Eterno, estaba oyendo todo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Shaul decía. Antes de continuar, quiero que notemos algo. Los mismos enviados, los mismos servidores de Yeshua, hablaron a las mujeres y permitían que las mujeres escuchaban lo que Shaul decía. En ningún momento vemos en la escritura algún punto en el que la mujer sea excluida o que se le prohibiera de aprender, porque créanme que, bueno, yo sé que lo saben ustedes también, a muchas se les prohíbe incluso estudiar la escritura. Yo pienso que tampoco las separaban, las mujeres y hombres. Ajá, es lo que iba a comentar, incluso manteniendo una situación de respeto entre los varones y entre las mujeres, tampoco era ni siquiera necesario relegar a la mujer y decirle, tú te me vas hasta por aquel rincón y nosotros nos quedamos aquí a escuchar a Shaul y yo en la casa te enseño. Realmente no, les hablaron y dice, se sentaron, les hablaron y dice a las mujeres que se habían reunido, eran parte de esa reunión, no estaban excluidas.
Entonces esta mujer llamada Lidia, bienvenida Edith, a ver, creo que ya entraron más, ¿verdad? Edith, bueno, por ahí había visto a alguien más. Muy buenas noches, Shalom, bienvenida. Esta mujer, fíjense cómo el Eterno la permitió que esta mujer se fuera abierto su corazón para que estuviera atenta a lo que Shaul estaba enseñando, estaba compartiendo, y entonces ella también pudiera añadirse a muchos de los que se estaban convirtiendo a la fe en el Mesías Yeshua. Dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Eterno, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esta mujer tuvo su disposición de servicio hacia Shaul, hacia los hombres que estaban ahí compartiendo y que estaban apoyando a Shaul. Dice que esta mujer fue bautizada. O sea, ni siquiera, y por alguna razón aquí se hace mención de su esposo, de esta mujer. Habla de su familia. Muy probablemente era una mujer mayor que ya no tenía esposo. Quizás ya era viuda. O quizás era, bueno, como dice, y su familia posiblemente se refiera a sus hijos, o quizás no, quizás a sus hermanos y sus padres, no sabemos realmente, pero parece ser que se infiere que a sus hijos. Pero finalmente esta mujer fue bautizada y sirvió, o sea, dio ese fruto de lo que ella estaba entendiendo en ese momento, y su fruto fue el servicio. Dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Eterno, al Señor, que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Así que estos hombres vieron un testimonio en ella y se quedaron y pudieron ser parte también de este fruto de esta mujer que había entendido el mensaje. Después vamos a ver ahora a la mujer samaritana. Esta mujer que, pues en lo particular, se me hace uno de los más claros ejemplos del papel de la mujer como un instrumento del Padre para compartir la buena nueva. Vamos en Yohanan 4:1, vamos a leer rápidamente. No quise descontextualizar mucho los pasajes o los textos en donde viene lo más destacado, lo más importante, así que le vamos a dar lectura rapidito a prácticamente todo el capítulo. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Yeshua hace y bautiza más discípulos que Yohanan, aunque Yeshua no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Recordemos, de Galilea le siguieron muchas mujeres y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo Yosef, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino pues una mujer de Samaria a sacar agua, y Yeshua le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Recordemos que desde la división de las dos casas, judíos y samaritanos ya no se llevaban. Dice en el verso 10, respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don del Eterno, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Hasta ese momento la mujer estaba velada, ¿verdad? No entendía el mensaje espiritual que se le estaba dando y solamente estaba con sus ojos puestos en las cosas terrenales. No puedes sacar de este pozo el agua porque no tienes con qué. Dice en el verso 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Seguía la mujer sin comprender con quién hablaba. Respondió Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed yo, para que yo no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer se imaginaba que ya le iban a dar un agua mágica, que ya no iba a tener sed y ya no iba a tener que ir al pozo a sacar el agua. Yeshua le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá.
Obviamente, como la mujer no estaba entendiendo, bienvenida Aide, muy buenas noches. Como la mujer no estaba entendiendo los aspectos espirituales de los cuales Yeshua estaba hablando, tuvo que abrir sus ojos a través de escudriñar su corazón. Le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Fíjense bien, Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, ¿cómo es posible que se haya dado cuenta el hombre con el que estaba hablando de algo pues tan personal, verdad? Dice en el 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar o servir. Yeshua le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén serviréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos o de la tribu de Judá. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren o que les sirva. Y el Eterno es espíritu, y los que le exaltan, los que le sirven, en espíritu y en verdad es necesario que sirvan. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado, aquí le cambié, aquí dice llamado el Cristo, pero aquí cuando puse la corrección, le cambié por Yeshua el Mesías, pero bueno, en realidad, como no se me hizo certero la traducción, porque dice sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y dice cuando Él venga nos declarará todas estas cosas, les puse una versión más precisa que dice, la mujer respondió, yo sé que el Mashiach viene, esto es el que ha sido ungido, cuando Él venga nos dirá todo, porque el hecho de decir yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo es redundante, porque es lo mismo, nomás que una palabra es en hebreo y la otra en griego. Entonces, esta mujer finalmente sabía que el Mesías vendría, tenía el conocimiento de esa profecía, obviamente, quizás lo estaba incluso esperando, sabía que el Mesías vendría y que cuando Él fuera, cuando Él se manifestara, dice, Él nos va a enseñar todo, Él nos dirá todo, nos declarará todo. Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. Aquí me voy a detener poquito porque ¿cuántas veces Yeshua habló con los fariseos, con los religiosos, con los duros de corazón e incluso a sus propios familiares, a sus propios hermanos, entre comillas, o medios hermanos, porque él no era hijo de Yosef, pero incluso a ellos no se les reveló como el Mesías? Incluso cuando Miriam y Yeshua estaban en las bodas de Canaán, Miriam le decía, se acabó el vino, ándale, como que te toca, ¿no? Y el Mesías decía, no ha llegado mi hora, ¿qué tienes conmigo, mujer? No era el momento de manifestarse como el Mesías. Sin embargo, momentos como ese y como muchos otros, Yeshua estuvo dando señales de que él era el ungido. Pero a pocos realmente se les reveló diciendo, yo soy el Mesías. Pero lo hizo con esta mujer samaritana. Yo soy el que habla contigo, o sea, con ella, sí, o sea, fue un privilegio enorme porque samaritana para empezar, ¿verdad? Y el Mesías en ese momento de una forma tan natural, sabiendo que iba a aceptar lo que se le estaba diciendo, le dice, yo soy el Mesías, el que habla contigo. En esto dice en el 27, vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. ¿Cómo? Está hablando con una mujer, sin embargo, y fíjense, no solo con una mujer samaritana. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? O sea, no se atrevieron a cuestionar al Señor de que estuviera hablando con una mujer. Y pese a eso, pese a que él, obviamente Yeshua sabía que los discípulos pudieran extrañarse de esta situación, pese a eso, él pasó por Samaria,
no fue con los discípulos, se quedó en el pozo, sabía que iba a encontrarse con esta mujer, habló con esta mujer y se le manifestó: yo soy el Mesías. Dice en el verso 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Aquí también me equivoqué, disculpe, ¿no será este el Mesías? Esta mujer dejó su cántaro, o sea, iba por agua. Seguro que pues obviamente al haberse acabado el agua, pues ya era necesario volver a ir por este precioso elemento que es tan indispensable en la vida de nosotros. Y ella se olvidó incluso de eso y dejó su cántaro. Muchas veces hay mujeres, incluso hombres, porque yo creo en lo particular que esta conversación y que este acontecimiento en la vida del Mesías y este testimonio de esta mujer samaritana no solamente tiene que ver con las mujeres. Así es, del gozo se le olvidó a qué fue, dice Isela. O sea, esto no tiene que ver con las mujeres, esto tiene que ver con el creyente. Hombre o mujer, esto tiene que ver con el creyente. Cuando nosotros como creyentes, hombres o mujeres, recibimos el mensaje, muchos lamentablemente no dejan de continuar con sus actividades, con sus vidas completamente carnales y humanas, y muchas veces ni siquiera son capaces de seguir al Mesías. Esta mujer dejó ahí su cántaro, ni siquiera se lo llevó, ¿verdad? Corriendo, imagínense pues, el tamaño, el peso, quién sabe. Dejó su cántaro, no le importó, y fue y anunció: vengan, este hombre me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Mesías? Del gozo se fue llena espiritualmente, ¿no? Ah, ok, sí. Dice mi suegra, del gozo se fue llena espiritualmente en vez de haberse llevado el cántaro lleno de agua, ¿verdad? Entonces dice en el 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, o sea, le creyeron. Esta mujer fue el medio de testimonio para que entonces muchos otros hombres pudieran escuchar o ver directamente al Mesías. Dice Rosemary, el corazón, como sucedió con el ciego de nacimiento, que Yeshua se manifestó igual que a la samaritana. Así es. Imagínense, como decían hace momento igual Rosemary, qué privilegio que el Eterno haya permitido que mujeres fueran testimonio y portadoras de una revelación única. Y además de su inmundicia, ¿no? Porque pues lo que le preguntó era como para no ser digna. Sí. Y sin embargo, él amándola desde antes, ¿no? Así es. A pesar de todo. Una mujer que había estado teniendo varios maridos y que el último marido ni siquiera era su marido. ¿Por qué? Porque según lo que él mismo dijo, una mujer que se casa o que es repudiada y que se casa con otro hombre ya es adulterio. Imagínense, hizo eso 5 veces. Sin embargo, el Mesías no la juzgó por esto. El Mesías no tomó en cuenta esta parte de su vida y simplemente le plació el revelársele a él. Y bueno, dice por acá, y una mujer ser la primera en verlo resucitado. Así es, las mujeres fueron las primeras que recibieron también el mensaje, y una mujer que lo vio resucitado, que fue Miriam. Así es. Ya le había dado el agua que necesitaba, por eso dejó el canto. Fíjense, así es, estaba cumpliéndose lo que Yeshua le estaba tratando de decir a esta mujer. Y me viene a la mente cuando Miriam estaba embarazada y Elizabeth, que fue la primera mujer que, como quien dice, ¿no? También lo vio, pero el niño se movió. Ajá. ¿Verdad? Así es, cuando Elizabeth estaba embarazada, que tuvo el encuentro con Miriam, que también ya había sido ungida por el Ruach del Eterno y había concebido el Mesías, a Yeshua. También fue una mujer la que tuvo el privilegio de que antes de que naciera el Mesías incluso tuviera una aproximación a este ser que el Eterno estaba disponiendo a través de su pequeño hijo Yohanan, que estaba en su vientre. Entonces, vemos que las mujeres son muy especiales, ¿no? Y fíjense, las mujeres tenían prohibido acercarse a los hombres o conversar con ellos, y pues incluso el tener algún tipo de proximidad, o sea, una mujer que tomara un cántaro y le diera de beber a un hombre, pues incluso era considerado como inmundicia. ¿Por qué? Porque no se sabía si la mujer podía estar en su periodo menstrual, y eso ya para ellos ya era una causa por la cual ni platiques con ellas.
ni la impureza de una mujer, ni el testimonio de su vida pasada de esta mujer fueron una causa de peso para que el Mesías no se le revelara como el ungido del Eterno. Así que, una vez más vemos que la Escritura, ni el Eterno, ni Yeshua, el Mesías, excluyen a la mujer en ninguna forma. Dice Ross, ahí nos damos cuenta que el Eterno no ve la apariencia, sino lo de adentro, lo que no se ve. Así es, el que escudriña los corazones, ¿verdad? De ahí, del verso 4:30, vamos a brincarnos al 39. Así es, no hace acepción de personas. Donde dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio, diciendo, me dijo todo cuanto he hecho. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Los que ya han escuchado o las que ya han escuchado el comentario de mi esposo acerca de este pasaje, Yohanan 4, ahí podrán encontrar muchísima enseñanza más profunda que lo literal acerca de todo este acontecimiento y esta conversación y de esos 2 días que permaneció allí en Samaria. Y dice en el 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. O sea, muchos samaritanos creyeron por la palabra de la mujer, y creyeron muchos más por la palabra del mismo Yeshua. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, Yeshua el Mesías, o el ungido, el Mesías. Qué importante esto, porque es lo que les decía hace rato. Una mujer que sirve al Padre, una mujer profetiza. ¿Qué es profetizar? No nos sintamos así como que muy, cuando decimos mujeres profetizas. O sea, una mujer que profetiza es una mujer que habla, que declara, que expresa la palabra del Eterno que se está cumpliendo. En ese caso, fíjense, sabían que existían las profecías que apuntaban hacia el Mesías. Y muchos no lo veían, por las durezas de sus corazones, muchos no lo podían ver. Pero el Eterno usó hombres y mujeres para expresar ese cumplimiento que se estaba dando en ese tiempo, que ya había sido anunciado anteriormente a través de los profetas. Incluso, no solamente el cumplimiento de una profecía, sino la revelación de ese cumplimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Shaul, ¿qué hacía Shaul? Shaul no estaba diciendo nada nuevo. Shaul solamente estaba explicando lo que no podían entender por la religiosidad. Shaul estaba explicando cómo es que era necesario que se cumplieran todas las cosas para que entonces se pudiera entender que Yeshua verdaderamente era el Mesías y no lo que habían estado esperando. El hecho de expresar, de afirmar y de compartir, obviamente a través del Espíritu del Eterno, el sentido correcto de las profecías y los cumplimientos, eso lo podíamos tomar como un profeta o como una profetisa por el simple hecho de expresar la palabra de Elohim. Y otra vez digo, no nos creamos, porque todos hemos sido llamados a eso, no nos creamos muy por el simple hecho de decir, yo porque expreso la palabra del Eterno, porque la comparto, ya soy una profetisa o un profeta y ya soy por encima de los demás. Simplemente es una función que el Eterno está haciendo a través de nosotros, el compartir la palabra. La mujer que comparte de la palabra, la mujer que comparte del testimonio del Mesías, la mujer que comparte cómo es verdaderamente el seguir al Mesías, es una mujer profetisa, y no porque sea alguien especial, y no porque sea un puesto especial como a veces se cree, ¿verdad? El profeta, el pastor, el evangelista, el diácono, y ponen al apóstol encima de todos, ¿no? O al profeta encima de todos. No es este el sentido. Finalmente, el expresar la palabra del Eterno, el hablar del mensaje de Yeshua el Mesías, es declarar la palabra, es profetizar lo que está escrito. Y como dice la Escritura, el profeta debe de estar sujeto al espíritu del profeta. Y finalmente el espíritu de la profecía es el Mesías mismo. Nada hacemos, nosotros los creyentes que compartimos el testimonio de Yeshua, nada hacemos nuevo, nada hacemos diferente, nada hacemos especial.
Lo que tenemos que hacer es hablar lo que ya está escrito, hablar el testimonio que ya les fue revelado a los apóstoles y a hombres y a mujeres. Ahorita vamos a ver ejemplos. Ya les fue revelado a muchos este mensaje y lo único que tenemos que hacer es testificarlo, como lo hizo esta mujer samaritana. Así que bueno, les tengo por acá otra aportación. La mujer calla en la congregación. Como que pareciera contradictorio con todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Pareciera que después de que les estoy comentando y poniendo textos de mujeres que son parte de la congregación, que oran junto con los apóstoles, que se reúnen junto con los apóstoles y todos los creyentes, que comparten del testimonio de Yeshua, que les sirven a Yeshua y a los apóstoles, y de pronto llega Shaul y nos dice, la mujer calla en la congregación. Bueno, entonces, ¿cómo es esto? Contradícele a Yeshua. A ver, Primera de Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Primeramente quiero explicarles esto, que yo sé que la mayoría ya lo han entendido así, lo han sabido. ¿Quién más ha entrado por acá? Mercedes. Mercedes, buenas noches. Qué bueno que está por acá acompañándonos. Primeramente expresarles acerca de cuando se afirma como también la ley lo dice. Obviamente las que pues se han dado a la tarea de buscar en la escritura en donde dice que la mujer no puede hablar en la congregación, pues no lo van a encontrar. Porque número uno, pues anteriormente Israel pues no se regía por congregaciones. Eso ya vino después, incluso ya por causa de los exilios muchos creyentes empezaban a reunir y empezaron a hacer congregaciones y finalmente hicieron sinagogas y en cada ciudad y en cada lugar pues ya existían diferentes grupos. Entonces, en la Torah en ninguna parte van a encontrar la instrucción. Esto es algo a lo que le llamamos takanot, o se le llama takanot dentro de las leyes judías, que son mandamientos rabínicos que se aplican en un lugar y un momento determinado. Estos takanot fungían como reglamentos que regulaban la participación colectiva del pueblo de Israel dentro de una sinagoga o dentro de grupos pequeños, para mantener un orden, para mantener todo, pues finalmente con orden. Era el propósito, que todo se hiciera, como dice Shaul, decentemente y con orden. Si ustedes leen aquí en Primera de Corintios 14, desde el principio, yo les estoy poniendo el verso 34 y 35, pero en realidad desde el principio se está hablando acerca del orden que se tiene que llevar incluso con los dones espirituales. Recuerdan esto, ¿verdad? Acerca del don de lenguas, de cuando alguien quiera, anunciar una palabra, que lo haga, con orden, cuando alguien quiera hablar en un idioma, diferente, que haya quien lo traduzca, le interprete, etcétera, ¿verdad? Shaul estaba dando un compendio de instrucciones para que todo se hiciera con orden. ¿Por qué? Porque en la congregación, así es que hay alguien que lo interprete, porque en la congregación de los corintios sabemos que venían de un trasfondo, que estaban muy contaminados de cosas pues paganas, de costumbres incluso pues completamente fuera de orden, que necesitaban ser reguladas, ¿ok? Es por eso que Shaul hace uso de esta parte de las leyes rabínicas, que obviamente él ponía en práctica dentro de las sinagogas para mantener un orden. Imagínense, todos hemos conocido aquí las iglesias cristianas, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de las que estamos aquí. Y si no, habrá alguna que haya conocido las iglesias católicas, ¿verdad? Los templos. Ahorita lo vamos a comentar un poquito más, Betsabe. Todos hemos conocido ese tipo de grupos, ¿verdad? Hemos participado de ellos. Imagínense ustedes que llegan a una iglesia cristiana, católica, como quieran, finalmente es lo mismo, aunque con algunos detalles diferentes, pero imagínense que llegan y está hablando el pastor o el sacerdote y de pronto se para una mujer y le empieza a decir, no, pero mire, déjeme le explico, lo que pasa es que acá, oiga pastor, así desde atrás, una pregunta, o sea, así como que, oye, espérate, o sea, me estás distrayendo, ¿no?
Y a pesar de que, por ejemplo, la mayoría de nosotros con este entendimiento que hemos recibido acerca de pues la fe en Yeshua y la fe en la Torah, y cuando nos reunimos, pues a pesar de eso, pues tenemos un orden, ¿no? Y nosotras comentamos, compartimos, se cede la palabra, aportamos comentarios dentro de los estudios, ¿a poco no? Cuando nos reunimos, aportamos comentarios. Las mujeres comentan, los varones comentan, pero siempre todo tiene que ser, como dice aquí Rosemary, con prudencia. Todo tiene que ser con orden. No puede de pronto, si están dos varones o un varón con varios hombres también ahí compartiendo, comentando, escudriñando, hablando de algo importante, y de pronto una mujer que llega, oiga, rabino, pero fíjese que esto, yo no lo entiendo así, a ver, explíqueme. Bueno, espérate, hay cosas que se pueden explicar después, vamos a continuar, ¿no? O sea, siempre tiene que tener un orden. Ahora, en el caso, por ejemplo, de nosotras, nunca hay una parte en la escritura en donde veamos, a excepción de esto, en que la mujer tenga prohibido participar. Estamos hablando aquí de una regulación para que haya un orden dentro de la congregación. La mujer, nosotras como mujeres tenemos que ser bien sabias, tenemos que ser bien cuidadosas. Cuando estamos dentro de un grupo de estudio o una pequeña congregación en la que estamos celebrando las festividades o compartiendo estudios de la Torah, donde compartimos acerca de la fe en Yeshua, tenemos que ser bien prudentes para entender en qué momentos podemos nosotras, y no solo mujeres, también hombres y mujeres, tenemos que ser prudentes para darnos cuenta en qué momento podemos hacer una aportación. Si nuestra aportación es importante, si sabemos que en ese momento es preciso decir algo, hay que decirlo. Y muchas veces, yo por ejemplo, cuando mi esposo da estudios y pues como lo tengo enfrente y generalmente estamos poquitos o nomás nosotros solos, pero yo lo que hago siempre como que levanto mi manita. O sea, no sé, es la costumbre, ¿no? Y pues levantas la mano para pedir la palabra y no irrumpes, sino que dejas que la persona que está hablando termine de hablar y sabe que quieres tú decir algo. Entonces, en el momento en el que ya terminó de expresar la idea que estaba comentando, entonces ya te cede la palabra. Eso es un orden. Y si en la congregación de Corintios no existía eso, ¿saben qué? La mujer calla en la congregación y que pregunte en casa a sus maridos. Porque eso de estar irrumpiendo no es decoroso, no es bueno, no está bien. Entonces, bueno, les comentaba sobre... Bueno, finalmente la forma en cómo la mujer puede participar, ¿verdad? Cómo la mujer, así es, sobre el orden, cómo la mujer puede manifestarse, así es, hay que manifestar nuestras inquietudes, nuestras aportaciones, lo podemos hacer, claro que sí, pero con orden, como dice la escritura. La prudencia y el orden en la mujer, sí, en eso estábamos. Bueno, puse por acá unos pequeños puntos. La mujer no está, perdón, aquí error de dedo, la mujer no está obligada a reprimir su punto de vista, sino hacerlo con orden y respeto, recordando que todo tiene un orden. A veces como mujeres, la verdad, no vamos a echar mentiras, somos bien periquitas, ¿a poco no? Somos bien habladoras, o sea, a veces nos gusta, y la verdad es que nos gusta platicar, o sea, pues nos gusta platicar, ¿qué más le hacemos? ¿Verdad? Además la samaritana estuvo platicando. Además, sí, la samaritana estuvo platicando un montón con Yeshua, pues porque nosotros no, ¿verdad? La verdad nos gusta platicar, y es algo pues como que natural, ¿no? Y sabemos también cómo el hombre de pronto es un poquito más reprimido en ese sentido, ¿no? Pero tenemos que aprender a controlar eso. O sea, está bien, podemos conversar mucho, pero tenemos que ser prudentes y saber en qué momento, pues eso es válido, eso es aceptable, y en qué momentos no. Hay que aprender a pensar en que cuando estamos con muchas personas, cuando estamos analizando algún tema, es necesario que tengamos aportaciones claras y precisas. Incluso, como dice Patti, los hombres son más concretos, pues nosotras tenemos que aprender a ser más concretas y ellos tienen que aprender a ser más comunicativos. O sea, ni muy, ni tan, ¿no? Entonces, por eso es un complemento entre el hombre y la mujer. Pero tenemos nosotros que aprender a que si vamos a dar una aportación, tenemos todo el derecho de hacerlo,
todo el derecho, toda la libertad, no por ser mujeres se nos reprime. Sin embargo, hay que ser prudentes. El índice de atención de mi novio, dice Iraida, son de 20 segundos. No, Iraida, tienes que ser ultra concreta, o sea, y así como con los niños de preescolar, ¿no? Los niños de preescolar, 15 minutos es su nivel de atención, porque ya más, ya no te entienden nada y ya les da por andar jugando. Bueno, muchas veces así hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque generalmente el varón tiene esa necesidad y tiene esa naturaleza de ser él el que se exprese más, en el sentido de que está bien que ellos no hablen mucho y que la mujer hable un poquito más, pero quien sea el que dé las aportaciones, pues generalmente son los varones los que quieren sentir esa parte de como de autoridad, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Iraida, está muy bien que ella le comparta a su novio, está excelente, que ella pues le pueda compartir del testimonio de Yeshua, pero siempre hay que tratar de llevar a los varones a que ellos sean los que tomen esa decisión de la búsqueda. Hay que motivarlos, o sea, nuestras aportaciones, sobre todo a los varones que quizás no nos están acompañando o no las estén acompañando dentro de la fe, nuestras aportaciones tienen que ser un estímulo y no un opacamiento. O sea, no soy yo la que te va a estar enseñando a ti, tú vas a ser mi discípulo y yo voy a ser tu maestra. Yo te motivo con lo que yo sé y tú tienes que tener ese deseo de buscar por ti mismo. Vamos, yo te acompaño, mira, como yo sé algunas cosas, yo te doy algunas llavecitas, algunas claves, pero para que tú seas el que tome esa iniciativa, así es. Dice Pati, a mí me pasa que luego tengo varias ideas de diferentes temas. Sí nos pasa muchísimo a todas, ¿no? Pero siempre hay que tratar de irnos por partes. Voy a dar una aportación y de ahí uno sabe cuando ya se está desviando. Entonces voy a dar una aportación y cuando yo crea que ya dije lo que tenía que decir, mejor ahí le paro y después sigo con lo demás. Dice por acá mi mamá, estimular su curiosidad sin protagonismos. Así es, la mujer tiene que estimular al hombre sin que se sienta ella la protagonista de la historia, ¿no? Sino que así es, a muchos hombres no les gusta sentir que los controlan. Esto es bien importante, porque es algo natural del varón. La mujer está sujeta al hombre, y si el hombre tiene consideración de la mujer y la mujer respeto por su marido, créanme que las cosas están excelentes. O sea, ni el hombre se siente opacado por su esposa, porque es algo muy feo, es algo muy triste el que las mujeres quieran sobresalir encima de sus maridos o de sus padres, imagínense, incluso. Y aparte de eso, tampoco el hombre tiene que denigrar a la mujer sin darle oportunidad de expresión. Entonces, hay que ser bien concretas en nuestros comentarios, precisas, y hay que tratar de hacerlo pues de forma rápida, ¿no? Objetiva, o sea, que no nos la pasemos hable y hable. Y es que yo cuando fui a la tienda y me pasó que conocí a una señora que luego me dijo y me contó sus problemas y ya tú también cuentas su problema y total de que te la pasas media hora y a veces ni decimos nada, ¿no? No me gusta sentirme mamá de mi marido, dice Pati. Y pues sí, o sea, hay que ser prudentes. Cuando vayamos a comentar algo, como dicen, hay que ir directo al grano, porque si nos ponemos a platicar toda la historia y todos los detallitos y luego se metió mi mamá y me dijo y luego llegó mi hermano o sea, así como que espérate, o sea, hay que tener respeto por la palabra del Eterno. En el momento en el que estemos estudiando hay que aprender a ser concretas y no salirnos de ahí. Otro punto, la mujer puede compartir sin intentar ocupar un lugar de liderazgo de forma respetuosa y con recato. Bueno, eso ya lo comentamos también. Es edificante que la mujer pueda tener aportaciones y participaciones, pues también ella ha sido instrumento de revelación por parte del Eterno. Esto es algo bien, bien especial. El Eterno usó a mujeres para propósitos que yo creo que muchos hombres hubieran querido haber experimentado. Miriam, hermana de Moshe. ¿Qué se dice de Miriam, la hermana de Moshe? Ella también fue profetisa. Así es, fue mujer profetisa. Dice Lupita, es muy diferente que la mujer comparte y sí usó a la mujer, así es.
Una cosa es que la mujer comparta, que sea de testimonio, y otra cosa es que la mujer quiera atraer la atención a sí misma, ¿verdad? Así es, entonces, Miriam, la hermana de Moshe, era profetisa, dice la escritura, es decir, que hablaba palabra del Eterno. Así es, también tuvo su lado humano en el que habló mal de su hermano junto con Aarón y vino juicio a su vida, ¿verdad? De hecho, nunca se dice que se haya casado ni que haya tenido hijos ni nada. O sea, pareciera que ya después del pecado que ella cometió, pareciera que ya su participación es opacada. Quizás sí se casó y quizás sí tuvo hijos, pero ya no se dice nada de ella. Entonces, incluso Yeshua la puso como ejemplo, ¿verdad? Puso como ejemplo a esta mujer, la esposa de Lot. O sea, realmente tuvo su lado humano en el que se equivocó, pero en su momento el Eterno la usó. El Eterno no hizo acepción de personas. Usó a Moshe, usó a Aarón y usó a Miriam. Tenemos a Hannah, madre de Shmuel. ¿Recuerdan qué pasó con Hannah, la madre de Shmuel? Algo bien importante porque a mí me llama muchísimo la atención algo que sucedió con ella. Era estéril, pero ¿qué más? Oró para que se le fuera concedido un hijo. Oró para que le fuera concedido un hijo. ¿Qué más? Para él, para su servicio. Lo entregó para su servicio. ¿Qué más? Hay algo más importante que todo eso, porque eso es parte de su vida, pero... también profetizó acerca del Mesías, ¿no? Profetizó, así es. Profetizó acerca del Mesías. Les voy a leer rápidamente el cántico de Ana. Cántico, pues, quiere decir que ella elevó un salmo, como los de David al Eterno. Ese es donde profetizó. Fíjense, aquí es donde profetizó. Fíjense qué importante. Primera de Samuel 2:1 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Eterno, mi poder se exalta en el Eterno. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu... ¿Cómo lo diríamos en hebreo? A ver, en tu salvación, ¿verdad? En tu Yeshua. Si nos vamos al diccionario de Strong, es la palabra H3444. Y es literalmente Yeshua. No Yeshua, el nombre que significa Salvador, sino Yeshua, que finalmente viene de la misma raíz y significa salvación. ¿Ok? Imagínense que por boca de esta mujer se pronunció prácticamente esa personalidad que habría de venir, que el Eterno iba a mandar a su ungido, que traería Yeshua, salvación. Si ustedes leen el cántico de Hannah, primera de Samuel 2:1, y de hecho tenemos el estudio dentro de las mujeres de la Biblia tenemos estudio de la vida de Hannah. Es bien hermoso todo lo que encontramos a través de ella. Bien, ahí desglosamos el cántico de Hannah y explicamos y comentamos todo acerca de ella. Pero si hay algo que puede impactar, es que en su cántico, justo al principio, haya profetizado sobre Yeshua y aparte haya hablado acerca del rey. Ahí se los dejo de tarea que escuchen el estudio, el audio de Hannah, de Ana, la madre de Shmuel, porque incluso habla acerca del Mesías rey. Y se los voy a leer nomás para dejarlas picadas y que de veras se vayan y lo escuchen. Primera de Samuel 2:10 dice, delante del Eterno serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. El Eterno juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Díganme una cosa, ¿qué tenía que ver esto con Samuelcito, el bebito que tuvo? ¿Qué tenía que ver algo que ella recibió, esta petición de haber tenido un hijo, con profetizar o con hablar acerca del rey, del ungido, de Yeshua? Bueno, para nosotros tal vez nada, pero el Eterno usó este momento tan especial de esta mujer para hablar acerca de a través de sus labios. Así es, para hablar acerca del Melech HaMashiach Yeshua, nuestro rey que ya reina, ya, desde que vino ya reina.
Después tenemos a Hulda, la profetisa. Eso no me acuerdo. A ver, yo creo que todas ya hemos leído sobre Hulda, ¿verdad? ¿O no? ¿No se acuerdan? Tienen que conocer a las mujeres de la Biblia. ¿No se acuerdan nadie de Hulda? Es seguro que alguien tuvo que haber leído algo por ahí de Hulda. Fíjense. Primera de Samuel 24. Les voy a leer. No, espérense. 22. Primera de Reyes 22. Ahí les va, Desde el verso 3, Josías se narra de que Josías encontró el libro de la Torá, el rollo de la Torá, perdón. ¿Sí? Eso ya lo recordamos, ¿verdad? Dice que ¿dónde está? Dice en el verso 9, viendo luego el escriba, no, esto no es lo que les quería leer. Bueno, lean toda esa parte, pero en el verso 11, fíjense, fue la que dijo que la destrucción iba a venir. Ahorita vamos a ver qué dijo Hulda, fíjense. En el segundo de Reyes 22:11 dice, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Recuerden que los reyes anteriores se habían apartado, habían hecho lo que habían querido con el pueblo de Israel, apostataron, dejaron de celebrar las festividades, el Shabbat, dejaron completamente la Torá. Pero se encontró un rollo de la ley, este rey Josías, y fíjense, cuando escuchó todo lo que no habían estado haciendo, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Macaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad al Eterno por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Eterno que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda. Así es. A la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikvá, estaba casada, hijo de Jarjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Dice el rey, vayan y pregunten al Eterno por mí, y van con la profetisa Hulda, segunda de Reyes 22:14. Y en el 15 dice, y ella les dijo, así ha dicho el Eterno, el Elohim de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo el Eterno, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Así que bueno, Iraida acertó, ¿verdad? Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apartará. Fíjense, qué importante. El pueblo de Israel estaba en un momento de apostasía, donde apenas estaban intentando retornar con el rey Josías, que había encontrado el libro de la ley. Así es, mujeres impactantes. Bienvenida, Edith, creo que no te di la bienvenida, discúlpame. Entonces, ¿y cuál fue el medio para decirle, saben qué, no hay vuelta atrás? Todo lo que, si se la diga, bueno, todo lo que dice el libro de la ley se tiene que cumplir. Fue una mujer el medio para dar este mensaje, esta afirmación de que ya era irrevocable lo que se había dicho, lo que se había escrito. Así que tenemos otra mujer usada por el Eterno, una mujer que no fue con el rey y le dijo, vengo a traerte un mensaje del Eterno, y así dice el Eterno, ¿verdad que no? Ella se mantuvo quietecita en su lugar, el Eterno los envió a ella, y ella dio el mensaje.
todo con orden, ¿verdad? Después tenemos a Miriam, la esposa de Yosef, madre de Yeshua, que el Eterno también hizo uso de esta mujer para traer lo más preciado a este mundo, que era el Hijo del Eterno. Tenemos a Hannah, la profetisa del segundo templo. ¿Recuerdan lo que dijo Hannah, la profetisa del segundo templo? ¿Sí recuerdan qué pasó con ella? A ver. ¿Siguen ahí? Vamos a recordar. Ella reconoció al Salvador, así es. Iraida, yo no regalo shofarot como mi esposo, no sé qué regalarte. Él ya prometió un shofar a quien acertaran las preguntas y pues yo no sé qué darte, pero el Eterno te va a dar muchos regalos. Una estrellita, a ver, una estrellita para Iraida porque está muy participativa. Bueno, entonces en Lucas 2:36, les voy a leer rápidamente lo que se habla acerca de esta mujer. Aparte, antes de ella hubo un hombre que también profetizó, habló acerca del Mesías. Pero dice, estaba también allí, Lucas 2:36, Hannah, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda de hacía 84 años. Fíjense, 84 años más 7 que tenía de casada, 91. Tenía 91 años. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta mujer, y siempre me encanta el testimonio de esta mujer porque de pronto han habido algunas comentarios en que viene mucho al caso el testimonio de esta mujer. Así es, más los años de soltera que de casada. A la mujer se le tiene permitido casarse cuando queda viuda. Es la única forma en la que una mujer puede volver a casarse, solamente quedando viuda. Sin embargo, esta mujer quedó viuda y se consagró al Padre. Quedó viuda y se consagró para servir en el templo de día y de noche con ayunos y oraciones. Tanto era su servicio, tan grato fue su servicio como una ofrenda delante del Eterno, que ¿qué sucedió? El Eterno le reveló. Esta, dice en el verso 38, presentándose en la misma hora, daba gracias al Eterno y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hablaba al niño a todos los que esperaban de la redención en Jerusalén. Fue una mujer que testificó. Fue una mujer que dio un mensaje a muchos. Imagínense ustedes, de pronto me lo imaginé, una ancianita de 91 años, con sus fuerzas que el Eterno le otorgó en ese momento, hablar acerca del testimonio de este niño. A ver, dice Georgina, 84 de viuda, más 7 de casada, 91. Y de soltera, bueno, dice que había hasta, más los de soltera. Es verdad, tienes razón, Georgina. Más de 100 años. Así es. Pues sí. Tomando en cuenta que se casaran muy jóvenes, ¿verdad? Que generalmente, las agarraron de 15, 16 años. Una estrellita para Georgina, sí. Ahí está la estrellita de Georgina. O sea, como 100, 110 años, imagínense, échenle cuentas. Bueno, ahí está la ancianita. Ahí está la ancianita profetizando. Y no a uno, a muchos. Y bueno, lean todo ese pasaje, léanlo, porque está muy lindo. Pero bueno, es otro ejemplo más de mujeres que anuncian la buena nueva también. Y finalmente tenemos a las hijas de Felipe. ¿Algunas de ustedes han leído sobre las hijas de Felipe? Díganme que sí, por favor. Ay, sí he leído todo. ¿También fueron profetisas? También. ¿Verdad? Sí fueron profetisas. A ver, Hechos 21:9, vamos a leerlo.
Dice, bueno, de hecho se los leí hace rato, ya lo leímos, ajá, el padre de las 4 hijas es de Felipe. Así es, en el verso 9, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Así que bueno, ¿a poco no tenemos suficientes testimonios y fundamentos para decir, la mujer puede compartir, la mujer puede hablar, sí, pero con orden, con recato? No debe de ella ser la que tome la iniciativa de decir, yo voy a dirigir, yo quiero la atención hacia conmigo. ¿Por qué? Porque luego de ahí se vienen muchos pecados, incluso de índole moral. Entonces, bueno, finalmente, como conclusión, quiero aprovechar para comentarles que en las redes sociales, gracias al Eterno, hay muchas mujeres que comparten mucho, y yo creo que de las que estamos aquí, pues se nos puede venir a la mente varias mujeres que aportan cosas muy interesantes acerca de reflexiones y de estudios que ellas pues llegan a tener y las comparten. Lamentablemente han habido hombres que se han puesto a criticar esto. Así es, Jimena es una de ellas. Así es, de hecho ella es uno de los ejemplos que tenía en mente. Hay otra mujer que se llama Eira Lascano, que de veras que impresionante a veces todo lo que encuentran de información y la andan compartiendo. Y han habido varones que las critican y les dicen, usted no debería de estar enseñando, usted debería de estar calladita, no es decoroso, no está bien. Pero yo me he puesto a pensar, si hay muchas cosas que si algunas mujeres no dijeran, no solo hombres, sino en general muchos creyentes, no podrían entender. Y no por exaltar a las mujeres, simplemente yo pienso, a la luz de todo esto que acabamos de analizar, que el Eterno usa a varones y a mujeres. Y no debemos de menospreciar las aportaciones de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. ¿Por qué? Porque mucho ojo, el Eterno puede estar dando un mensaje como lo hizo con Hulda, como lo hizo con Hannah, la madre de Shmuel, puede estar dando un mensaje que pudiéramos estar desechando solamente por una ideología. Ay, nomás porque es mujer, el sexo débil y cosas que nos metieron en la cabeza los sistemas de este mundo. No debe de ser así. Por otro lado también, nadie está enseñando nada. O sea, por ejemplo Jimena, por ejemplo otras mujeres, no se trata de te voy a enseñar, yo te enseño a ti, no se trata de eso, se trata de compartir, se trata de aportar. Y dependiendo del enfoque en que uno lo vea, es entonces que se va a poner a juzgar. Esta mujer está enseñando, está poniéndose por encima de los hombres. No, se está compartiendo. Así que la próxima vez que veamos alguna aportación de una mujer o de un hombre, no hay que hacer, no hay que enfocarnos a uno o a otro solamente por ciertas preferencias. Y también incluso va para los varones, ¿no? Que se quiten esos prejuicios machistas y que entendamos todas las mujeres de que no se trata de sobresalir como las naciones se ha enseñado acerca de que la mujer tiene que igualarse al hombre y el liderazgo y la prominencia. La mujer puede incluso ser partícipe de un varón prominente con mucho recato, como lo vimos con las mujeres griegas, ¿verdad? Que también eran mujeres de la alta sociedad y incluso yo creo que con puestos muy importantes sus padres o sus maridos y se añadieron a la fe sin ningún prejuicio, sin ninguna vanagloria de nada. Entonces eso es algo que lo quiero comentar así como que de paso, para que siempre tengamos en cuenta que hay que valorar las aportaciones de los demás. Vengan de quien vengan, como dice aquí Isela, hay que valorar incluso de los niños, No solamente por mujeres estamos hablando, ni abogando, ni que se entienda que ya andamos de feministas. El Eterno puede usar incluso a un niño. No hay que menospreciar las palabras de un niño o las aportaciones de un joven, porque de veras el Eterno lo puede estar usando. Dice Patti, sí, debemos tener ánimo si somos rechazadas cuando es para glorificar al Eterno, porque mucho nos va a pasar que nos quieran callar, sí. Pero mira, si lo hacemos de la forma correcta, nosotros podemos darle un servicio al Eterno.
¿verdad? Así que, pues bueno, esa es la aportación de esta noche. Espero que haya sido de bendición todo lo que hemos comentado aquí.